Daniel Llobera está con nosotros ya aquí en vivo y en directo y le agradezco, por supuesto, por venir al programa. Gracias, Daniel. Lo primero que dijo, una de las primeras cosas, César Acuña, fue que los periodistas de El Comercio, es decir, tú principalmente, que eres el jefe de la unidad de investigación, habían sido sorprendidos por este profesor. Bueno, en realidad hemos sido sorprendidos por otra persona, no por el profesor Otoniel Alvarado. Lo que el profesor Otoniel Alvarado ha señalado con claridad es que editó el libro Política Educativa en 1999, tal como señalan, tú ya lo has mencionado, un registro importante de publicaciones académicas en este país, que es el registro virtual de la Universidad Católica. Hay otro, el de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, que también lo señala de esa forma. Entonces, esa es la mejor evidencia de que el primer libro publicado por el profesor Otoniel Alvarado, corresponde a ese año. El señor Acuña se ha referido a resoluciones rectorales, pero no ha mostrado, digamos, mayor evidencia, mayor elemento que demuestren lo contrario. De acuerdo, resoluciones rectorales efectivamente que tengo yo aquí en mis manos y que eran leídas además por una especie de locutor en off en plena conferencia de prensa, ¿no? Trujillo 12 de enero del 2002 y Trujillo 27 de mayo de 1999. Aquí supuestamente, según se manifiesta en esta que es la primera, dice que el doctor Otoniel Alvarado Yarse y el ingeniero César Acuña Peralta, autores del libro Política Educativa, han propuesto a la alta dirección de la Universidad César Vallejo que les auspicie la publicación de la mencionada obra, considerando que, puntos suspensivos. ¿Quién firma? Ingeniero César Acuña Peralta, en ese entonces rector de la Universidad César Vallejo. Y la verdad, ustedes ¿Qué número dirán, de resolución tienes ahí, esta es la resolución rectoral número 03599. ¿Y la anterior? 012-2002 UCB, o sea, Universidad César Vallejo. Lo cierto es que el dueño de la universidad es también el hoy candidato a la presidencia de la República. Él firma esta primera resolución en el año 2002, ya no firma él porque había otro rector que era el doctor Sigifredo Orbegoso Venegas, pero claro, o sea, evidentemente no podemos esperar, no sé qué tengas que decir tú al respecto, Daniel, mayor objetividad de una universidad cuyo propietario es la persona que sale a defenderse. Yo la verdad que soy bastante desconfiada, dudo hasta de la veracidad de estos documentos. Podrían haber sido también escritos hoy mismo, no lo sé. Digamos, a ver, en todo caso, preguntémonos lo siguiente. Mientras disertaba el señor Acuña en su conferencia de prensa, yo me preguntaba cuál había sido el trámite previo a estas resoluciones. Si había habido un acuerdo, un convenio, un contrato firmado que haya derivado en esta resolución. Y se lo pregunté al señor Alvarado. Lo llamé para preguntárselo y me dijo ninguno. El señor Alvarado me dijo que la universidad, que el señor César Acuña pruebe que hay acuerdo, que hay convenio, que hay un trámite anterior, previo. Que la universidad lo haga, que el señor Acuña lo haga. Hay que pedírselo. De acuerdo. Hay que pedírselo. Porque no se trata de presentar documentos firmados por él, de la universidad, cuyo propietario es él también, y decir, ah, no, ya el tema está absolutamente explicado. Porque si se trata efectivamente de una coautoría, debió, como bien mencionas, existir algún tipo de papel, documento notarial, ¿no? Tampoco tan complicado, donde ambos llegan al acuerdo de crear juntos un libro o que uno colabore con el otro y finalmente los dos aparezcan como autores de una publicación. ¿Por qué César Acuña nunca se preocupó por revisar lo que los periodistas hemos hecho en cuestión de minutos, bibliotecas virtuales, y decir, oye, ¿por qué no sale mi nombre aquí? No sé por qué no se preocupó, pero en todo caso, su versión no es consistente. No es consistente, número uno, porque se evidencia que el libro de Otoniel Alvarado, insisto, reitero, sí corresponde a una edición de 1999. Se editó y se presentó al registro de la Universidad Católica en 1999. ¿Cómo en el mismo año una casa editora, una editorial, va a publicar dos libros
distintos. Exacto. Uno y con el mismo título y hasta con la misma presentación. Exacto. Uno con el nombre de una persona, Otoniel Alvarado, y el otro con el nombre de Otoniel Alvarado y de César Acuña. Es decir, en el mismo año se editan dos cosas totalmente distintas. Y además, en cuanto a autoría, me refiero. De acuerdo, y además, ¿cuál habría sido la colaboración de César Acuña para decir hoy en día que es coautor de esta publicación? Más aún tratándose de una persona que ha declarado públicamente que no ha leído ni un solo libro, y por el otro lado de un profesor que es un catedrático muy importante, que ha sido profesor de la maestría de la Universidad de Lima, nada menos, y que si tendría que haber elegido en ese momento algún alumno, yo creo que al último que le hubiese, digamos, pasado la voz es a César Acuña, ¿no? Pero digamos, para no ser subjetivo, para seguir con el tema de las evidencias y los elementos que tenemos, ¿no? Claro, en un solo año, en 1999, una universidad o la editorial de una universidad publica un título con un autor y el mismo título con dos autores. Eso es un tanto complicado de entender. Y luego, el prólogo. Es exactamente el prologuista va a hacer un texto, un prólogo, una presentación para un solo autor y luego para dos. Dicho sea de paso, el señor Acuña no ha mostrado el prólogo del libro de la supuesta coautoría. No lo ha mostrado. Es interesante, sería interesante leer y verificar si el prólogo dice: felicito al ingeniero César Acuña y al doctor Otoniel Alvarado. Reconozco el aporte del ingeniero César Acuña y del doctor Otoniel Alvarado. De esa forma, ¿no es cierto? Pero sí, lo que pasa es que han habido 3 ediciones. Y lo que también es sorprendente, y César Acuña no pudo explicar, es qué necesidad hubo de, en una primera edición, aparecer los dos. En una segunda, ya solamente César Acuña, por un supuesto acuerdo al que habían llegado para que cada uno presente una nueva edición, pero por un lado con el nombre de Otoniel y por el otro lado de Acuña, respaldado evidentemente por la César Vallejo. ¿Cuál habría sido la necesidad? No la sé. Digamos, seguramente un abogado lo explicará mucho mejor, pero entiendo que para acuerdos de autoría y coautoría hay documentación, hay firmas. Los acuerdos llegan al papel. Entiendo eso. Seguramente tu invitado sí, claro. Y lo va a explicar mucho mejor. A lo que hablábamos hace pero un no rato. No es que alegremente digamos, ¿qué tal si ahora, bueno, ya no vamos en coautoría? ¿Qué tal si cada uno va por separado? Entiendo que no es así. Es que a eso voy justamente. ¿Qué hay detrás de estas resoluciones que son las únicas pruebas, entre comillas, que ha presentado hoy en conferencia de prensa César Acuña? ¿Qué acuerdo? ¿Qué documento notarial? ¿Qué, a dónde llegaron estas dos personas que supuestamente se juntaron con la intención de crear un libro que es el que ahora estamos mencionando, ¿no? Política educativa. Porque esta resolución rectoral del año 2002, la segunda, donde ya no aparece la firma de César Acuña, lo que dice es que los docentes, doctor Otoniel Alvarado Ollarse y el ingeniero César Acuña Peralta, autores del libro Política Educativa, han propuesto a la alta dirección de la universidad que les reedite su obra publicada en el año 99, dada la gran acogida y difusión que ha tenido entre los miembros de la comunidad, que los coautores de mutuo acuerdo han convenido, que la obra se publique en un tiraje de 2.000 ejemplares, y luego dice que la alta dirección de la Universidad César Vallejo ha evaluado la propuesta y la ha encontrado concordante con las políticas y los intereses. ¿Qué es mutuo acuerdo, Juliana? ¿Qué es mutuo ¿Un apretón de manos nada más? Es que eso es, claro. ¿O tiene que haber por lo menos un acta que haya recogido una reunión entre ambas personas? Un mutuo acuerdo, tal como lo señala, no es tomarnos un café, ¿no es cierto? Tiene que haber ahí una formalidad. Y la resolución tienen que habérsela, asumo, notificado al señor Otoniel Alvarado. Y no tiene nada el señor Otoniel Alvarado. El señor Otoniel Alvarado no sabe de ninguna resolución. Recién se ha enterado hoy día, y en todo según caso, manifiesta. En el hipotético escenario que Otoniel Alvarado estuviese mintiendo, bien pudo haber salido hoy César Acuña mostrando el cargo de esas cartas notariales que efectivamente llegaron a poder de
el doctor, del profesor. Sí, claro, yo me pregunto si yo descubro que el señor Otoniel Alvarado me ha mentido y que se ha apropiado más bien de una autoría que no le corresponde, entonces yo lo denuncio, ¿no? ¿Qué acción legal se tomó contra él? Sobre todo porque él, 7 años después de estas ediciones, es decir, en el año 2009, volvió a editar, a publicar el mismo texto, con el mismo prólogo, bajo el sello editorial de la Universidad Femenina, de la UNIFE. Y eso está inscrito debidamente en la Biblioteca Nacional. O sea, si yo me entero que mi título está siendo utilizado por otra persona, yo por lo menos tomo acciones legales, ¿no? Le envío una carta notarial. De acuerdo, pero una de las cosas que ha reconocido Otoniel Alvarado es que él sabía de esta situación desde ya hace mucho tiempo, pero que no había tomado ningún tipo de medida, que lo había dejado pasar. Y posiblemente de eso el otro lado se agarre ahora para decir, ¿por qué antes no dijo nada y ahora que estamos en campaña sí? Porque detrás de esto hay intereses políticos, de gente que evidentemente forma parte de esta guerra sucia. Claro. Ahora, no solamente eso, ¿no? Sino hubo una pregunta importante en la conferencia de prensa que le planteó lo siguiente. ¿Cuál fue su aporte concreto, señor Acuña, en el libro? Usted dice que ha sido coautoría. ¿Cuál fue su aporte y cuál fue el aporte del señor Otoniel Alvarado? Tampoco pudo responder. Y eso tiene mucho que ver con el otro elemento, ¿cierto?, que le da solidez, consistencia a la posición del doctor Otoniel Alvarado, que es que los pies de página son referencias, son llamadas, son alusiones a artículos publicados en años anteriores, en momentos previos, en años previos, por el profesor Alvarado, en revistas de la Universidad de Lima, en el diario El Comercio. Nosotros tenemos un archivo interesante y ahí cuando fuimos a buscar el archivo, no solamente nos contentamos con leer que el autor era Otoniel Alvarado, sino de todo modo leímos todo el artículo para ver si por ahí consignaba algún aporte, hacía alguna mención, algún trabajo intelectual del señor César Acuña. Ninguno. Es que en todo esto que está sucediendo con César Acuña, en las denuncias que ya tienen varios días, que empezó con esta de la tesis presentada en la Complutense de Madrid para obtener el grado de doctor, uno, claro, es objetivo en la medida de que tiene la documentación que es clarísima y que te demuestra, porque lo tienes ahí frente a tus ojos, que hay un burdo plagio. Pero a partir de ello y ante la respuesta de los protagonistas del escándalo, Acuña y compañía, pues es imposible no entrar en el terreno de la subjetividad porque se empiezan a generar diferentes hipótesis, porque ellos no son claros ni siquiera para responder en su tonto intento, creo yo, por defenderse como lo hizo hoy César Acuña. Marisol Espinosa en la conferencia habló otra vez del Comercio y dijo que ustedes habían reconocido, o el medio en el que tú trabajas como jefe de la unidad de investigación, que solo había un libro en el año 99. ¿Te parece si escuchamos un extracto de lo que mencionó la vicepresidenta de la República, hoy candidata al Congreso por Alianza para el Progreso? Veamos. El mismo Comercio señala de que hay un libro, reconoce, usted lee la nota del día de hoy, reconoce que solamente hay un libro del año 99. El señor Otoniel dice que él escrito todo el libro, que no hay nada de... El libro del año 99 es el libro en el cual aparecen los dos como coautores. ¿Por qué dice eso Marisol Espinosa si ustedes además en la denuncia que presentan dejan en claro que el libro de 1999 tiene un solo autor, que es Otoniel Alvarado, y que incluso este libro figuraba en las bibliotecas virtuales, entre ellas quizás la más importante, la de la Universidad Católica del Perú? No sé, me parece que quizás no leyó bien el reportaje, porque nosotros claramente nos referimos al libro original, firmado por el doctor Otoniel Alvarado, como la edición de 1999. A esa nos referimos. ¿Te imaginaste que la respuesta de César Acuña iba a ser esta? Lo supimos con algunas horas de anticipación. Sí, bueno, siempre se filtra, obviamente, cuando se trabaja en investigación todavía más. Y por eso mismo te hago la siguiente pregunta. En las últimas horas, antes de que saliera este reportaje, ¿recibieron ustedes como periodistas encargados de las indagaciones algún tipo de llamada para intentar frustrar la publicación? No, en absoluto, no.
En todo caso, si así hubiera ocurrido, cosa que lo descarto, no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque mientras haya respaldo a un trabajo, digamos, que ha tomado las debidas precauciones de rigor, entonces no hay ningún problema. Más allá de la labor que has cumplido en realizar este trabajo, Daniel, junto a tu equipo de investigadores de Diario del Comercio, como periodista, como elector también, ¿no? Evidentemente, como peruano, ¿te sorprende, tanto como a mí, como seguramente a la mayoría de los televidentes, la reacción de Luis Iberico, Daniel Taussend, del congresista Rosas, que además es muy moralista para oponerse a la unión civil, pero cuando se trata del escándalo de Acuña se queda callado? Humberto Lay, Andrade, bueno, ya hemos visto a Marisol Espinosa. Bueno, nos hemos acostumbrado ya a este tipo de respaldo, ¿no? No tengo mayor comentario que hacer, ¿no? ¿Qué te han dicho en el Comercio? ¿Cuál ha sido, digamos, la conclusión a la que han llegado después de estas reuniones, producto obvio de la respuesta de César Acuña? Lo he dicho en conferencia de prensa. ¿Van a seguir ustedes? Sí, por supuesto. Bueno, simplemente quiero señalar aquí simplemente el convencimiento de que no nos hemos equivocado, nadie nos ha sorprendido, como dice el señor Acuña. Yo creo que otras personas son las que intentan sorprender. Además, las evidencias son claras, nos estamos remitiendo a documentación, a testimonio no solamente del señor Alvarado, sino de otras fuentes, de otras personas, y la sucesión de ediciones es grotesca, ¿no? En algunos casos, es decir, no se trata simplemente de una reproducción del texto y una reedición. Hay algo que en realidad no saben explicar, y el trabajo va a continuar. El trabajo va a continuar. Y quiero destacar también el respaldo de mi medio, ¿no? De mi dirección. Me parece... Sí. Genial lo que han hecho y lo que seguramente seguirán haciendo. Daniel, uno como medio tampoco puede ser mezquino y no reconocer el trabajo de otro equipo de periodistas. Y si tienen más por sacar relacionado a nuevas denuncias de plagio, por favor, síganlo publicando, porque aquí, más allá, como decíamos hace un rato, no voy a conversar con Luis Llamas Puccio en instantes, de la trascendencia, las repercusiones políticas, legales que esto pueda generar, hay un tema moral, ¿no? Moral, que creo yo que ha dejado muy en claro pues César Acuña, que no le interesa o poco, ¿no? Acá mismo Vladimir Paz de la Barra, el vocero de Alianza para el Progreso oficial, prácticamente nos dijo que la ética y la moral eran asuntos que para ellos pues no eran prioridades. Qué pena, porque para otras personas pues sí lo son. Y aquí también está la dignidad, la moral de un profesor que es catedrático, que ha recibido también... Mira, tiene unos 8 libros publicados. Exacto, no es cualquier... Tiene artículos de especialidad, es profesor de maestrías, de posgrados, es conferencista, citado en trabajos académicos en el extranjero, citado. No solo por su libro Política Educativa, sino por otros libros que tienen su haber. Sí, no, es una eminencia, evidentemente. Y además, después de esto, se mantiene en su postura, que de hecho es la verdad para todos los que, digamos, creemos que esto es burdo, que esto es terrible, es lamentable, porque se trata además de un candidato a la presidencia. Así que, pues nada, muchísimas gracias por haber venido, querido Daniel. Al contrario, a ti.